Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase, en esta segunda clase, vamos a continuar con el estudio de los autómatas finitos no determinísticos o, en este caso, como nos habíamos estado refiriendo, como NFAs. En la clase pasada habíamos dado la definición de lo que es un NFA y habíamos empezado a estudiar a estos autómatas autómatas finitos no determinísticos como aceptadores de lenguaje, que es el uso principal que estos tienen. Y justamente pues en ese contexto vamos a desarrollar algunos ejemplos para justamente revisar cómo se tiene que hacer el análisis. Aquí tenemos un ejemplo justamente donde lo que nos plantean es verificar que este NFA que ustedes ven aquí acepta un lenguaje sobre el alfabeto 01 donde todas las cadenas empiezan con 0. Entonces tenemos que verificar que el lenguaje aceptado por este NFA está formado por cualquier cadena de cualquier longitud siempre y cuando empiece con un 0. ¿Ok? Entonces, en definitiva, si nosotros ponemos o escribimos el lenguaje aceptado por este NFA, algunas instancias de las oraciones aceptadas por este lenguaje serían 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros intentáramos compactar el lenguaje aceptado por este NFA en una plantilla, el lenguaje sería tal que tenemos 0W, tal que W es un elemento del conjunto sigma estrella, donde ustedes saben que sigma estrella es el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar a partir del alfabeto sigma, ¿no? En este caso, obviamente, tenemos que indicar que es sigma, donde sigma es el alfabeto 01. ¿Ok? Entonces, esta sería la característica de este lenguaje. Ok. En este caso no hemos hecho otra cosa más que simplemente poner de manera explícita el lenguaje que tenemos que verificar si es aceptado o no por este NFA. Y lo que tenemos que ver en el análisis que nos piden realizar es justamente cuáles son las trayectorias que sigue este NFA si es que recibe un 0, ¿no? Entonces, siempre empezamos, como ustedes saben, el análisis en el estado de inicio, que es sigma 0. Si recibe un 0, en este caso, este NFA tiene dos opciones. La una es quedarse en sigma 0, o la otra es terminar en sigma 1, ¿no? Entonces, esto es con un 0. Ok, bien, ¿qué pasa ahora si recibe un 1? Si recibe un 1, se queda en sigma 0, ¿ok? Si siguiera recibiendo un 0, pongamos esa bifurcación, si siguiera recibiendo un 0, la una ramificación terminaría en sigma 0, ¿ok? Y la otra ramificación terminaría en sigma 1, ¿no? ¿Ok? Si recibiera un 0 en sigma 1, pues se queda ahí, ¿no? Es decir, esta sería una configuración muerta. Pongámosle esto un poco más adelante. Entonces, si recibiera un 0, terminaría en una configuración muerta. Ok, fíjense ustedes que en este caso, si es que recibe un 0, siempre se van a abrir estos dos ramales en el recorrido, uno que termina en sigma 0, otro que termina en sigma 1,
O por otro lado, si recibe un 1, se va a quedar en sigma 0. Y cuando estoy en sigma 0, pues puedo quedarme en sigma 0 o avanzar a sigma 1. Dado que al final siempre voy a tener un estado de aceptación que es sigma 1, entonces cualquier cadena que empiece con 0 va a ser aceptada. Por otro lado, si tenemos una cadena que empieza con un 1, ¿ok? No todas las cadenas que empiezan con 1 van a ser aceptadas. Por ejemplo, justamente la cadena que empieza o que tiene un 1 no sería aceptada, ¿no? Entonces, en este caso, el lenguaje aceptado por este NFA es o está formado por las oraciones que empiezan con 0. También podría aceptar, por ejemplo, 1-0, así que este lenguaje no está completo, ¿ok? Aquí hace falta algo más, pero nos pedían que verificáramos que este NFA acepta toda cadena que empieza con el prefijo 0, y eso efectivamente se acaba de analizar, ¿no? Se acaba de verificar que ese es el caso. Insisto, por ejemplo, este NFA también aceptaría 1-0, ¿no? Entonces, listo. Con eso, pues, quedaría terminado el análisis que hemos hecho en este caso. No sé si tienen alguna inquietud, no sé si tienen alguna duda respecto de este ejercicio, me dicen, por favor. ¿Estamos claros? Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio en donde tenemos que hacer tanto un NFA como un DFA. DFA es aquello que ya estudiamos en las clases pasadas, y NFA es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, en este caso nos piden diseñar tanto un DFA y un NFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 0-1, donde todas las cadenas empiezan con un 0, ¿no? Entonces, hagamos ese diseño, intenten hacer ustedes el NFA primero, que es el más fácil, y luego realicen el DFA. Ok, para esto, para que no usen el papel, pues pueden usar JFlap para hacer el diseño y de esa manera, pues, inclusive simular el funcionamiento del autómata que han diseñado. Ok, antes de avanzar con el ejercicio que estábamos haciendo, aquí tenemos que analizar algo que es importante, ¿no? Todas las cadenas que están aceptadas por este NFA tienen que terminar en un 0. El 0 es la forma de alcanzar el estado sigma 1. Entonces, por ejemplo, 0,1, ¿ok? No sería una cadena que se acepta, ¿ok? Aquí hay un error que de hecho está cometido, ¿no? Por ejemplo, 0,1, haciendo el análisis, déjenme ponerlo incluso un poquito más arriba. 0,1, ¿ok? Empezamos en sigma 0. Cuando recibimos un 0, nos trasladamos, o nos quedamos, más bien dicho, en sigma 0, o avanzamos a sigma 1, ¿ok? Cuando recibimos un 1, ¿ok? Cuando recibimos un 1 estando en sigma 1, no avanzamos a ningún lado, esto es una configuración muerta, y cuando recibimos un 1 estando en sigma 0, nos quedamos en sigma 0, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso, ninguno de estos estados son estados de aceptación, ¿ok? Y por lo tanto, esta cadena es rechazada. Entonces, esta cadena de aquí no pertenece al lenguaje que tenemos que analizar, ¿ok? Entonces, déjenme ajustar esto. Ni esta tampoco, ¿ok? Entonces, podemos tener cualquier cadena que empiece con un 0, y también debe terminar con 0, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, déjenme poner esto nuevamente, porque no, este NFA no acepta cadenas que terminen con 1, ¿no? Entonces tendríamos 0, 0. Ok, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, perdón, 0, 0, 1, 0,
y esto sigue, ¿no? No importa cómo están los unos y los ceros adentro, el punto es que siempre, dentro de la cadena, el punto es que siempre debe terminar en cero. Entonces, dicho eso, el lenguaje aceptado por este DFA sería 0, W0, ¿ok? Donde W es cualesquier cadena de el conjunto sigma estrella, pero la característica es que deben empezar en un 0 y terminar en un 0. Deben terminar, de hecho, todas en 0 para poder ser aceptadas. De hecho, también podrían este NFA aceptar, como les había dicho, cadenas que empiezan con un 1, ¿no? Y de hecho, en este caso, veamos, si empezara con un 1, debe haber al menos un 0, ¿ok? Para poder terminar. Si recibe un 1 y luego un 0, y así. En este caso debe haber al menos un 0, ¿sí? En las cadenas, ¿ok? Entonces parte del lenguaje aceptado por este NFA es este, ¿ok? Pero aquí debemos unirlo a algo más, ¿ok? Aquí faltan cosas. Déjenme ponerle esto acá. Para que quede mucho más claro el tema, ¿no? Entonces aquí faltan cosas, ¿no? Donde sigma es el conjunto 0, 1. ¿Ok? Entonces, esta precisión era importante, dado que algunas cadenas que habíamos puesto no eran aceptadas por este NFA. ¿Ok? Hecho esta corrección, ahora sí ustedes pueden hacer el ejercicio que estábamos analizando. Bueno, en este caso dibujar el NFA es bastante sencillo. Vamos a empezar con un estado sigma 0, que va a ser nuestro estado inicial. Ok, la característica en este caso, disculpen, es que empiece con 0. Entonces, vamos a hacer que haya un 0 que ingrese. Si es que hay un 0 que ingresa al NFA, eso es suficiente para que termine en un estado de aceptación, pero claro, después del 0 puede venir cualesquier otra cosa, ¿no? Entonces, para dar chance a que ingrese cualesquier otro elemento, 0 o 1, una cantidad determinada de veces, construimos un lazo con 0 y 1. Y esto sería todo el NFA que nosotros necesitamos diseñar. Entonces, fíjense ustedes que este es el NFA que acepta cadenas que empiezan con 0, mientras que acá se parece, pero no es exactamente el mismo lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, justamente esto nos muestra que aquí hay otras cadenas que deben ser aceptadas, de hecho, cadenas que empiezan con 1. En realidad, la característica de este NFA es que acepta cualquier cadena siempre y cuando termine en un 0. Ese es el lenguaje aceptado por este NFA. Es cualquier cadena que termine en 0. ¿Okay? Entonces, de hecho, déjenme ponerle eso en otro color. Entonces, el lenguaje aceptado por este NFA, déjenme ponerle ELNFA, está dado por todas las palabras tales que W pertenece al conjunto sigma estrella que terminan en 0. ¿Ok? Entonces, la característica de este NFA es aceptar cualquier palabra siempre y cuando termine en 0. No puede terminar en un 1. Y la cadena puede empezar en 1 o puede empezar en 0, no hay ningún problema, ¿no? Puede tener cualquier cosa en el medio. Listo. Déjenme ver, sí, aceptaría solamente si tenemos un solo 0, también acepto. Ok, este sería el lenguaje aceptado por este NFA, de donde, por cierto, este L es un subconjunto del lenguaje que hemos puesto que es aceptado por este NFA, ¿no? Ok, entonces ahí sí podríamos de hecho quitar esta parte de aquí que ya no es de interés, puesto que ya hemos dicho que son dos cosas diferentes. El lenguaje que acepta este NFA versus L, que es simplemente un conjunto de cadenas que eran de interés para el problema, ¿no? En este caso,
el lenguaje es mucho más amplio que el conjunto de cadenas que nos interesaba ver si eran aceptadas por este NFA. No sé si queda claro lo que he dicho. ¿Sí? Insisto, el lenguaje que es aceptado por este NFA es un conjunto más amplio que este que hemos puesto aquí. Simplemente el problema nos decía que verificáramos que este NFA acepta un lenguaje sobre este alfabeto donde todas las cadenas empiezan con 0. En realidad, el lenguaje aceptado por este NFA es este que ustedes ven aquí, que puede empezar con un 0 o un 1. La característica debe ser que siempre todas las palabras deben terminar en un 0. Entonces, inclusive para que no haya confusiones en esto, podemos cambiar el enunciado porque acá deberíamos poner simplemente un conjunto. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de todas las cadenas que acepta el NFA. Entonces, permítanme hacer... Okay. Entonces hemos hecho esa corrección, ¿no? Hemos puesto simplemente un conjunto de cadenas, le hemos quitado el tema del lenguaje, dado que cuando hablamos de lenguajes y de máquinas de estado finito, hacemos referencia a todas las cadenas aceptadas por SNFA, ¿ok? Entonces, listo, volvamos a este ejemplo. Este sería el NFA que acepta todas las cadenas que empiezan con un 0, ¿ok? En este caso, queremos diseñar, por cierto, un NFA donde el lenguaje aceptado por este NFA es tal que todas las palabras o todas las oraciones tienen esta forma. Empiezan con un 0 y W pertenece al conjunto sigma expresa, donde sigma expresa es el conjunto de todas las cadenas definidas sobre el alfabeto 0-1, ¿ok? Entonces, esto es lo que queremos ver o garantizar que este NFA acepta. Dibujar el NFA es bastante sencillo, como ustedes pueden ver, ¿ok? Y primero vamos a empezar por el NFA porque tiene, primero va a tener menos estados, en este caso particular, que el DFA, y de alguna manera nos va a dar ideas para diseñar el DFA. Vamos a copiar el NFA que tenemos, puesto que contiene parte de la solución del DFA, pero para que este sea un DFA completo, sabemos que por cada estado debe salir una flecha, exactamente una flecha por cada valor de entrada. Entonces déjenme ponerle esto con otro color. Entonces, estando en sigma 0, ya hay una flecha que sale por 0. Sin embargo, no hay una flecha que sale por 1. Entonces nos hace falta poner una flecha que salga de sigma 0 con el valor de 1. La pregunta es, ¿a dónde debe llegar esa flecha? Entonces, por la condición del problema, nos piden que este DFA acepte solo cadenas que empiezan con 0. Si empieza con 1, no importa lo que viene después, simplemente debe ser rechazado. Entonces, esto nos sugiere que debemos crear un estado trampa al que nos vamos a trasladar con un 1. A ese estado trampa lo vamos a llamar sigma 2. Déjenme ponerlo esto bien. ¿Ok? Este va a ser el estado sigma 2, al que desde sigma 0 nos vamos a trasladar con el valor de 1. Evidentemente, para que este DFA esté completo, también tengo que poner valores o flechas que salgan desde sigma 2. Entonces, si llego a sigma 2, por el concepto de estado trampa, no debería salir de ahí, porque no deben aceptarse ninguna cadena que empiece con 1. Entonces, en tanto en cuanto haya recibido un 1, me tengo que quedar en este estado y no salir del mismo. Con respecto al estado sigma 1, ya está completo. Tengo dos flechas que las hemos superpuesto. Nos da una sola flecha que tiene los valores de 0 y de 1. De esta manera, este sería el DFA que acepta el mismo lenguaje que es aceptado por este NFA. Entonces, en este caso, el lenguaje aceptado por el NFA es igual al lenguaje aceptado por el DFA y por lo tanto, en términos que vamos a ver más adelante, estos dos autómatas son equivalentes.
¿Ok? Entonces, este DFA es equivalente a este NFA. Son equivalentes en el sentido de que los dos aceptan exactamente el mismo lenguaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, esto es un problema típico que vamos a tener cuando trabajamos con NFAs y, de hecho, pronto vamos a ver conversión de NFAs a DFAs. ¿Ok? Pero bueno, eso lo veremos en breve. No sé si de esta parte tienen alguna inquietud. Si queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Aquí está la solución completa y mejor dibujada si es que lo anterior no quedó claro. Muy bien. Vamos a seguir diseñando NFAs y ahora vamos a diseñar, perdón, un NFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 01 donde todas las cadenas tengan longitud 2. En este caso, el lenguaje que debe ser aceptado por el NFA va a ser 00, 01, 10 y 11. Es decir, el lenguaje debe estar formado por estas 4 oraciones o estos 4 strings. ¿Ok? Entonces, en este caso, estimo que no va a ser ningún problema para ustedes diseñar esto. De todas maneras, háganlo, por favor. Bueno, en este caso no es nada difícil el diseño. Vamos a hacer como en el caso anterior, vamos a diseñar un NFA y un DFA. De hecho, un DFA ya habíamos diseñado en una clase anterior, si no me falla la memoria. Así que pongamos primero aquí el NFA, ¿ok? Tenemos un estado de inicio, que es sigma 0. Aquí podemos recibir un 0 o un 1 y con eso avanzar a un siguiente estado sigma 1. Si recibí un 0, estoy en sigma 1. Si recibí un 1, estoy en sigma 1. Y acá también puedo recibir un 0 o un 1 y avanzar a un estado sigma 2, pero este estado sigma 2 debería ser un estado terminal, puesto que con esto me aseguro que reciba los dos elementos que deben ser parte de la cadena. Puedo recibir un 0 o un 1 o un 0 o un 1. Aquí, de sigma 2 no parte ninguna flecha, puesto que las cadenas deben tener exactamente longitud 2, ¿no? Entonces, este sería el NFA que acepta este lenguaje. Para convertir este NFA en un DFA, lo vamos a copiar. No siempre se va a hacer así, por cierto, pero en este caso, esta estrategia para estos ejemplos bastante simples funciona bastante bien. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Tenemos 0, 1, con esto terminamos en sigma 2, que es un estado terminal. Este sería el NFA. Ahora, el tema es qué pasa si después viene un 0 o un 1. Si viene un 0 o un 1, ¿ok? Es decir, si tenemos un tercer elemento, la cadena debe ser rechazada. ¿Ok? De nuevo, en este caso tenemos que crear entonces un estado trampa al que le vamos a llamar sigma 3, al que podemos avanzar recibiendo un 0 o un 1. Para que este DFA esté completo, necesitamos también partir dos flechas desde sigma 3 y obviamente deben llegar a algún sitio. Como es un estado trampa, las flechas van a partir de sigma 3 y llegar a sigma 3, así que el DFA que tenemos que diseñar sería este que está ahí y el NFA que ya habíamos diseñado es este de acá. Noten ustedes que el NFA es primero más pequeño en estructura, es decir, tiene menos estados que el DFA. Es mucho más simple de diseñar, puesto que simplemente pongo las conexiones necesarias y no me tengo que preocupar por el hecho de que por cada valor de entrada y por cada estado hay una flecha de salida, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja que tienen los NFAs en cuanto a su diseño y a su estructura, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues, de nuevo, el lenguaje que es aceptado por este NFA es el mismo que el DFA. Entonces, con esto podemos decir, déjenme ponerle con otro color, en este caso que el lenguaje aceptado por el NFA es exactamente el mismo que el aceptado por el DFA, en cuyo caso, pues, el NFA y el DFA son equivalentes, es decir, aceptan el mismo lenguaje. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien.
Y aquí tenemos la solución para este problema. ¿Ok? Listo. Sigamos haciendo otros problemas en este caso. Nos pide que diseñemos ahora un NFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 01 donde todas las cadenas terminen en 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, el lenguaje que debe ser aceptado por este NFA debe ser tal que tenga cualquier cosa al inicio y donde el sufijo o el último elemento, en este caso sea un 1, tal que W debe ser un elemento del alfabeto sigma del conjunto, más bien dicho, sigma estrella, donde sigma es el conjunto de valores 0, 1. ¿Ok? Entonces, tenemos que diseñar este NFA, ¿ok? Así que, por favor, intentemos hacer en este caso esta solución. Intenten hacer el NFA y también el DFA, por favor. Bien, para que no gasten tanto tiempo haciendo el NFA, recuerden que ya hicimos esto hace un momento. El primer ejercicio que resolvimos justamente era uno que aceptaba el lenguaje L y en ese caso pues teníamos un estado sigma 0 en el que nos podemos quedar si tenemos o si recibimos un 0 o un 1, ¿ok? Pero para que termine en un 1 es parecido, ¿no? El primer ejercicio terminaba en 0. Para que termine en un 1 tenemos que poner un 1 aquí y trasladarnos a un estado de aceptación, vamos a llamarle sigma 1, ¿no? Para seguir en orden, ¿ok? Entonces, este sería el estado, perdón, el NFA que acepta este lenguaje que termina, donde todas las cadenas o todas las palabras terminan en un 1, ¿ok? La estructura es parecida al DFA, al NFA, perdón, que habíamos visto en el primer ejemplo. Ahora, lo que deben hacer es convertir este NFA en el DFA correspondiente, que no es para nada difícil. Así que, por favor, conviertan este NFA en el DFA correspondiente. Ya. Gracias. Ok, explíquenos entonces, Javier, ¿cuál es su diseño? Ok, este es el de las cadenas que terminaban en 1. Entonces, bueno, en este caso, en el estado inicial, bueno, se puede recibir un 1 y llegaría a sigma 1, en el cual es un estado terminal. En el caso también que se tenga 0 o un 1, se vuelve al estado sigma 0. Entonces, en este caso, solamente se puede terminar con con las cadenas que terminen en 1. Ok, ¿este es el DFA que usted diseñó o este es el NFA que ya diseñamos? Es el NFA. Ok, y lo que pedimos era el DFA equivalente. Ok, o sea, en ese caso simplemente se tendría que hacer el cambio en sigma 1 para que sea completo el gráfico. Y ya, si quiere le hago ahorita y le muestro. Sí, por favor. Aquí simplemente falta, bueno, aquí simplemente faltaría agregar el estado muerto, en el que en cualquiera de los otros casos en los que la cadena no termina en 1, pues se llega a un estado muerto y las cadenas no son aceptadas. Ok. En este caso podríamos hacer la pregunta, un diseño con menor número de estados que 3. Es decir, ¿podríamos prescindir o eliminar el estado muerto que usted ha puesto? Yo creo que no, profe, porque si es un DFA, entonces solamente se puede tener una flecha, digamos así, para 0 y 1. Y como vemos en el estado inicial 0 y en el estado 1 ya están completos. Entonces no le veo la manera de quitar un estado haciendo un DFA para hacerle completo. Ok, ¿qué tal si de delta 1, que usted les llama, nos quedamos en delta 1 cuando recibimos un 1? ¿Y qué tal si de delta 1 Ah, regresamos a delta 0 cuando recibimos un 0? también, pues, o sea, también se le podría hacer así. O sea, en ese caso tendría que quitar o sea, bueno, se podría quitar el tercer estado y claro, o sea, sí, se le podría hacer así. No le pensé Lo de que, esa manera, pero sí. ¿Qué ganaríamos en este caso si hiciéramos esa solución? O sea, este estado de aquí se eliminaría. O sea, aquí empezaría el reverso para acá. Exactamente.
¿Ok? Así es. Muy amable. Gracias, Javier. Bueno, la solución que le había sugerido al compañero es la siguiente, ¿no? Disculpen. Copiamos el NFA. Tenemos sigma 0 como estado inicial. No se olviden siempre de ponerle una flecha, ¿no? Para que marque el estado inicial. ¿Ok? Eso es parte de. Acá tenemos una flecha con 0, 1. ¿Ok? A ver. Aquí viene el tema, ¿no? Entonces, si recibe un 0, se queda en sigma 0. Si recibe un 1, avanza al estado de aceptación sigma 2. ¿Ok? Entonces tenemos una flecha en 0 y una flecha por 1. ¿Ok? Con eso tendríamos todo completo para sigma 0. Para sigma 2, ¿ok? Si recibe un 1, podría quedarse ahí, o debería más bien dicho quedarse ahí. Pero si recibe un 0, vuelve a sigma 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, con esto garantizamos que siempre recibe un 1 para terminar. Cuando recibe un 1, avanza al estado de aceptación y termina el proceso. ¿Queda claro? En este caso, justamente, este ejemplo nos muestra que no es cuestión de copiar el NFA directamente, ¿no? Justamente en este caso hemos visto que copiar no nos servía. Y digo copiar no nos servía en el sentido de que este NFA tiene un lazo que es para 0 y 1, y si yo pongo este lazo con 0 y 1, ya no tendría forma de conectarme con el estado sigma 2. Entonces aquí este lazo simplemente se queda con 0. Esta arista es con 1. Si es que estando en sigma 2 recibo un 1, me quedo en sigma 2. Y si es que recibo un 0, me quedo en sigma 0. Pude haber hecho esto de otra manera también. Pude haber creado un tercer estado, ¿ok? Como nos decía el compañero. El tema es que si creo un tercer estado, tengo un DFA más complejo, y siempre cuando diseñemos NFAs o DFAs, lo que vamos a buscar es que sean de tamaño mínimo. Cuando digo de tamaño mínimo, quiero decir que tengan la menor cantidad de estados y de flechas o de aristas posible, ¿ok? Entonces, esa es una de las características que debemos procurar en el diseño de DFAs y NFAs. Dicho esto, pues, con esto tendríamos resuelto el problema de crear un NFA que acepte este lenguaje, y también hemos encontrado un DFA equivalente que acepte este lenguaje. Lo que también acabamos de ver es que existen dos DFAs que aceptan exactamente el mismo lenguaje, pero que tienen estructura diferente, ¿no? Entonces, ese también es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Ok, listo. Entonces, con eso tendríamos este como el NFA, y el DFA ya lo hemos puesto. Ok. Muy bien. Tenemos un nuevo ejercicio donde nos pide que determinemos si este NFA acepta la oración BBABB sobre el alfabeto AB. ¿Ok? En este caso es bastante simple el tema, así que háganlo ustedes, por favor. A diferencia de los casos anteriores, simplemente tengo que verificar que este NFA acepta esta cadena que está aquí. Dígame, Alejandro. En inteligencia artificial existe, por ejemplo, o sea, los DFAs y los determinísticos y no determinísticos, o solo existe un solo, o sea, no sé cómo explicarle la pregunta. O sea, solos en la inteligencia artificial existen los dos tipos en una sola, en un solo árbol, o solo existe uno de cada tipo. Ok. Vamos a esto primero y después retomamos su pregunta. Ok, tenga la bondad, Doménica, explíquenos la solución, por favor. Ok, bueno, en este caso sería que si primero entramos con B, se quedaría en sigma, luego si damos otra vez B,
se quedaría en sigma, luego Ujú. damos A y va a C, luego sería B y va a C otra vez, y luego iría a B otra vez y ya acabaría. Así que sí, sí acepta este lenguaje en el Ok. alfabeto AB. Ajá, ok, listo, gracias. Bueno, hubiese sido mejor que haga el recorrido porque eso nos va a ayudar a ver cómo es la navegación dentro del NFA. Ok, muchas gracias. Ok, entonces recomiendo siempre hacer el recorrido. En este caso empezamos el recorrido en sigma, ¿no? Ok, vamos a poner, para no olvidarnos, pues de nuevo la cadena B, B, A, B, B. Ok, si recibimos B, nos quedamos en sigma, puse sigma 0, sigma, ok. Si luego recibo la siguiente B, me sigo quedando en sigma, ok. Luego cuando estoy en sigma y recibo una A, avanzo a C. Si estoy en C y recibo una B, puedo quedarme en C o en su defecto avanzar a F, ok. Esto es si recibo una B. Si recibo en F una B, no avanzo a ningún estado, es decir, tengo una configuración muerta. Mientras que si estoy en C y recibo una B, tengo dos opciones, ¿no? Tengo la opción de quedarme o permanecer en C y la opción de quedarme, o más bien dicho, avanzar al estado final F. Ok, entonces las hojas de este árbol son estas de aquí. Y como el conjunto de hojas de este árbol, que es el recorrido que se sigue para esta cadena de entrada en este NFA, tienen un estado de aceptación, al menos pueden haber más de un estado de aceptación, pero hay un estado de aceptación en este conjunto, entonces esta cadena es aceptada por este DFA, por este NFA, disculpen. Ok, entonces esta cadena es aceptada y con esto concluiría el ejercicio. Ahora, es importante lo que hizo la compañera para saber cuál es la idea de los NFAs y aparte de ser menos rigurosos o menos estrictos en su estructura en comparación con los DFAs, ¿cuál es la diferencia en el funcionamiento de los NFAs con respecto de los DFAs, ¿no? Porque al final, como ustedes han visto, los dos pueden aceptar los mismos lenguajes. Entonces uno se pregunta, si es que los dos aceptan el mismo lenguaje, ¿por qué no quedarnos solamente con NFAs? ¿Por qué estudiar DFAs, no? Entonces, justamente la compañera decía, cuando recibe esto, empiezo en sigma 0, recibo B, me quedo en sigma, decía. Si estoy en sigma y recibo B, sigo permaneciendo en sigma. Luego, cuando estoy en sigma y recibo una A, avanzo a C, decía. ¿Ok? Cuando estoy en C y recibo una B, ella permanecía en C, y luego cuando estoy en C y recibo una B, en lugar de permanecer en C, decía, tomo este camino. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que están haciendo los NFAs es explorando todas las posibilidades que hay. Cuando estoy en C, fíjense que tengo dos caminos y justamente este es un camino que puedo seguir, que tiene este subárbol que ustedes ven aquí. O el otro camino es irme por acá y tendría este subárbol. La diferencia de los NFAs entonces con respecto de los DFAs es que en estos estados donde tengo más de una flecha que parten con el mismo valor, exploran de manera paralela diferentes caminos. ¿Ok? Entonces, este hecho de explorar de manera paralela permite que puedan resolver los problemas, ¿ok? De manera más fácil porque exploran más caminos que los DFAs. Recuerden que el recorrido de un DFA es un árbol donde el factor de ramificación por cada nodo interno es exactamente 1. A diferencia del recorrido en un NFA, donde como ustedes pueden ver, el factor de ramificación en este caso es de 1 o de 2, ¿ok? De los nodos internos. Entonces, los NFAs exploran caminos paralelos, lo cual no ocurre con los DFAs. Ahora, uno de ustedes me preguntaba,
y esto se conecta en algo con inteligencia artificial. Sí, en el sentido de que lo que estamos viendo son modelos básicos de computación. ¿Ok? Recuerden que al final estos son máquinas de estado finito y habíamos visto que las máquinas de estado finito, ¿ok? Representan al final un modelo básico de un computador que no tiene memoria, ¿ok? La característica es representar un computador que no tiene memoria. Y en nuestro caso, hablar de un computador es lo mismo que hablar de un algoritmo, ¿no? ¿Ok? Cuando nosotros en este aspecto nos referimos a un computador, no nos referimos per se al hardware, sino más bien a los pasos o a la funcionalidad que ejecuta un determinado elemento para, dada una entrada, retornar una salida. Entonces, eso puede estar implementado en hardware o puede estar implementado en software. Entonces, los NFAs y los DFAs son un tipo especial de máquinas de estado finito, ¿ok? Y como habíamos visto en una clase pasada que habíamos estudiado máquinas de estado finito, las máquinas de estado finito son un modelo para explicar o describir lo que es un computador, pero sin memoria. Evidentemente, los computadores tienen memoria, ¿ok? Y por eso necesitamos ir estudiando otras máquinas que tengan justamente esta capacidad. Al final de este curso llegaremos a estudiar una máquina o un modelo abstracto de lo que es un computador, que son las máquinas de Turing, y eso explicará o ese será un modelo que nos permita representar cualquier computador o cualquier programa que se pueda crear. Entonces, volviendo al tema de la conexión de NFAs o de DFAs con inteligencia artificial, los NFAs y los DFAs nos permitirían modelar algunos programas de inteligencia artificial o de cualquier otra disciplina, siempre y cuando no se requiera memoria dentro de estos programas. Si se requiere memoria, los NFAs y los DFAs no son la opción porque justamente carecen de este elemento de memoria, ¿ok? Entonces, no hay una conexión directa en sí entre un algoritmo, ¿sí?, de inteligencia artificial y un NFA o un DFA, sino más bien los NFAs y los DFAs son máquinas abstractas o conceptos abstractos que nos sirven para definir lo que es una familia de algoritmos, en este caso, que no tienen memoria, ¿ok? Entonces, un poco espero que quede clara la película de por qué estudiamos esto. Estudiamos esto porque estas son máquinas o elementos que nos permiten hacer ciertos cálculos. Ahora, los NFAs y los DFAs no solamente se utilizan para modelar algoritmos o como una forma abstracta de representar ciertos algoritmos, sino también tienen un uso práctico, por ejemplo, en compiladores. De hecho, ustedes, una de las tareas que se les propuso, se les planteó en la clase de DFAs, es hacer un DFA que encuentre las variables que hay en un programa, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el compilador es identificar variables, ¿ok? Y justamente para eso es para lo que se usa los DFAs. Entonces, los DFAs son elementos que están presentes en los compiladores. Ahora, los NFAs, como ustedes pueden ver, hacen procesamiento en paralelo. Los NFAs, más bien, en lugar de implementarlos desde el punto de vista práctico, son conceptos que nos permiten simplificar el estudio de los DFAs, pero los DFAs son los que se implementan en la práctica. Los NFAs son un concepto abstracto que se estudia y que nos simplifica el estudio de los DFAs, que como ustedes han visto, al ser más rigurosos, son mucho más complejos en su estructura y son más difíciles de estudiar. Mientras que los NFAs, al no tener tanta rigurosidad en su estructura, son más fáciles de analizar, pero debido a que exploran todos los caminos de manera simultánea, bueno, esto hacerlo en hardware resulta muy complejo, ¿no? Entonces, por eso estos elementos no se implementan en hardware o en la parte práctica, sino son elementos abstractos simplemente. No sé si con esto queda claro el tema de por qué estudiamos máquinas de estado finito, que son las antecesoras de las máquinas de Turing que vamos a estudiar al final del curso, y para qué se puede usar DFAs, por ejemplo, que es otra aplicación, aparte de modelar cualquier algoritmo de inteligencia artificial o de otra disciplina que no tenga memoria. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien.
Volviendo al tema de diseño de NFAs, ¿ok? Vamos a hacer uno de nuestros últimos diseños. En este caso, nos pide que diseñemos un NFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 01, donde todas las cadenas contengan al menos un 0, ¿ok? Entonces, de nuevo, siempre en este caso, y la recomendación que yo les doy es tratar de poner el lenguaje de manera explícita para poder entender qué es lo que tengo que diseñar. Si es que el lenguaje tiene un tamaño infinito, evidentemente no vamos a poner todas las palabras, pero la idea es que en este caso, pues, pongamos al menos algunas instancias que nos permitan visualizar cuál es el lenguaje que debe ser aceptado. Entonces, en este caso, el lenguaje que debe ser aceptado por este NFA que tenemos que diseñar, disculpen, es el siguiente. ¿Que contenga al menos un 0? Bueno, el 0, 1, 0 o 0, 0. Pongámoslo en orden. O intentemos, o sin dicho, poner en orden, al menos estos. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, pongamos. 1, 0, 0, 1, 0, 1, ok. 0, 1, 1. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, estas serían algunas muestras de lenguaje que debe ser aceptado por el NFA que tenemos que diseñar, donde la característica es que contengan al menos un 0. Es decir, las cadenas deben tener un 0 o 2 ceros o 3 ceros o 4 ceros o 5 ceros y así sucesivamente hasta más infinito, ¿no? Entonces aquí hemos dibujado apenas unas pocas cadenas que son instancias de este lenguaje. Ok, una vez que tenemos claro esto, ahora sí vamos a hacer el diseño de este NFA. Ok, para no demorarnos tanto y avanzar con lo que sigue, voy a hacerlo esto rápidamente. Entonces, bueno, vamos a poner el estado inicial sigma 0. Ok, aquí puedo recibir un 0 o un 1. Evidentemente tengo que tomar la decisión de a pasar si es que recibo cada uno de estos valores. Empecemos por lo más fácil. ¿Qué pasa si recibo un 0? Bueno, si recibo un 0, esto debería conducirme a un estado de aceptación, pero esto es básicamente este NFA que tengo dibujado hasta ahora, simplemente aceptaría cadenas. La única cadena que aceptaría es la que contiene exactamente un 0, ¿no? Es decir, 0. Esa sería la única cadena aceptada. De estos ejemplos, esta sería la única cadena que es aceptada, ¿ok? Ahora, claro, tengo que aceptar todas las demás. Entonces, fíjense que hay cadenas que pueden empezar con 1 también. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si estoy recibiendo 1? Si estoy recibiendo un 1, me debería quedar aquí en sigma 0. ¿Ok? Entonces, con esto puedo recibir un número infinito de unos, al final recibir un 0 y terminar. Pero esas no son todas las cadenas que contienen al menos un 0, ¿no? Entonces, vamos al estado sigma 1. ¿Qué pasa si estoy en sigma 1 y recibo un 0 o un 1? Si recibo un 0 o un 1, me voy a quedar aquí, ¿ok? Porque ya para llegar a sigma 1 ya recibí un 0, ¿ok? Entonces, si estoy en sigma 1 es porque ya recibí al menos un 0 y con eso pues puedo recibir solo unos o solo ceros y seguiría estando en sigma 1 y las cadenas se aceptarían. Ok, ahora veamos qué pasa si al inicio quiero recibir varios ceros. Entonces, si quiero recibir varios ceros, recibo el primer 0, luego recibo otro 0, estoy en sigma 1, luego recibo, por ejemplo, un 1, sigo quedándome en sigma 1. Creo que ahí estaría diseñado el NFA, ¿ok? Veamos, por ejemplo, si es que encontramos algún caso donde este NFA no aceptaría alguna de las cadenas que tenemos aquí. Si tuviera, por ejemplo,
1, 1 también aceptaría. 1, 0, 1. Con 1 me quedo en sigma 0. Con 0 paso a sigma 1. Y estando en sigma 1 me quedo con 1, ¿no? O más bien dicho, estando en sigma 1 y si recibo 1 me quedo en sigma 1. ¿Ok? Este sería el NFA que acepta este lenguaje donde todas las cadenas deben contener al menos un 0. ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna duda. Este sería el NFA que hemos diseñado. No sé si tienen alguna duda de esto o si está claro, me dicen por favor. Ok. Evidentemente, si recibo todos unos, ok, pues voy a estar siempre en sigma 0, ok, y sigma 0 no es un estado de aceptación, así que esto sería rechazado. Bueno, si la solución para este problema no quedaba claro, como hemos dibujado acá, esta es la solución que está aquí. Aquí hemos puesto, ojo, que nos quedamos en sigma 0 con 0 también, ¿ok? No es necesario este 0 aquí, aunque el ponerlo tampoco es que afecta, pero no es necesario este 0 de aquí, puesto que con este 0 y este 1 que tengo en sigma 1, automáticamente puedo recibir cadenas que tengan un número de ceros más que 1 al inicio, ¿no? Así que no habría ningún problema en este caso si omitiera este 0. Si agrego el 0, como en este caso, tampoco hay ningún problema. Aceptaría el mismo lenguaje, el NFA. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, justamente de este ejemplo, lo que nos queda claro es que también yo puedo diseñar NFAs que tienen estructura diferente. En este caso, bueno, tenemos el mismo número de nodos, ok, o de estados, 2. Pero si dibujáramos las aristas por separado, tendríamos 2 aristas aquí, 2 aristas acá, 4, 5. Y la que marca el estado inicial serían 6. Mientras que acá solo tendríamos 1 y 2 de aquí, 3, 4 y 5. Tendríamos una arista menos, que también es algo que se persigue en NFAs. Muy bien. Aquí tenemos otro problema donde nos piden que diseñemos un NFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 01, donde todas las cadenas empiecen con el prefijo 10. Entonces, en este caso tenemos que diseñar un NFA tal que el lenguaje que tenemos que aceptar entonces es este de aquí, donde el prefijo es 10. Después puedo tener cualesquier cadena que se pueda obtener a partir de estos símbolos que tengo en este alfabeto 01. ¿Ok? Entonces el NFA a construir es este que tenemos aquí. ¿Ok? Me voy a adelantar por rapidez a la solución. Esta es la solución. ¿Ok? Simplemente veamos que efectivamente se puede recibir las cadenas que hemos dicho. Entonces, la plantilla de cadenas que tenemos que aceptar tenía 1, 0 y W, donde W es cualesquier subcadena del conjunto sigma estrella, ¿ok? Así que veamos cómo funciona este tema, ¿no? Entonces vamos a hacer el árbol del recorrido que siempre va a empezar en sigma 0. Ok, si estoy en sigma 0 y recibo un 1, me traslado a sigma 1. Si estoy en sigma 1 y recibo un 0, me traslado a sigma 2. Ok, y si estoy en sigma 2, fíjense que no importa qué es lo que reciba. Puedo no recibir nada, ya estoy en sigma 2. Recuerden que lambda, la cadena vacía, también es un elemento de sigma estrella, así que debería también aceptar la cadena 1,0, por ejemplo. Entonces, si recibo solamente la cadena 1,0, es aceptada. Pero si recibo algo más después de 1,0, pues si recibo un 0, me sigo quedando en sigma 2. Si recibo un 1, me sigo quedando en sigma 2. Entonces, esto se va a prolongar hasta el infinito y siempre voy a terminar en sigma 2 sin importar si recibo un 0
o un 1, ¿ok? Entonces, justamente con eso evidenciamos que este NFA que hemos dibujado aquí acepta todas las cadenas sobre el alfabeto 01 que tengan el prefijo 10, ¿ok? No sé si de esto tienen alguna consulta, no sé si está claro, me dicen por favor, hasta ahí. Ok, listo. Aquí tenemos otro problema donde nos piden diseñar un NFA que en este caso acepte todas las cadenas que contienen la subcadena 01, ¿ok? En este caso 01 tiene que ser una cadena que esté en alguna parte de la palabra o de la oración, así que intentemos dibujar o escribir una plantilla para este lenguaje. Entonces queremos aceptar un lenguaje tal que vamos a tener un W1, 01, W2, tal que W1 y W2 sean cadenas de el conjunto sigma estrella. Es decir, puedo tener cualesquier, lo que quiero decir aquí es que aquí puedo poner cualesquier cosa, acá puedo poner cualesquier cosa, inclusive la cadena vacía. El punto es que en alguna parte de la oración debe estar la cadena 01, ¿ok? Entonces, bueno, la forma de dibujar esto sería la siguiente. Entonces, tenemos el estado inicial, que es un sigma 0. La forma de decir recibo cualquier cosa es poner un lazo con 0, 1. ¿Ok? Listo. Si recibo un 0, debería avanzar a un nuevo estado, que es sigma 1. Luego debería, si recibo un 1, avanzar a un siguiente estado, que sería sigma 2. Este debería ser un estado de aceptación. Pero acá debo quedarme, o debo también crear un lazo en el que voy a permanecer si recibo un 0 o un 1, ¿ok? Entonces, pues, con esto he creado un NFA que acepta este lenguaje que ustedes ven aquí. Entonces, puedo recibir un 0 o un 1, o cualquier cadena con 0 o 1, con eso me quedo en sigma 0. Este 0 hace que este 0 y este 1, esta parte del NFA, me garantiza que tenga la subcadena 0, 1, ¿ok? Y obviamente esta parte al estar conectada al estado final justamente hace que se garantice que se reciba la subcadena 01, pero claro, después de tener la subcadena 01 puedo seguir recibiendo otras cosas. Y o la forma de decir sigo recibiendo otras cosas es poner este lazo aquí. ¿Ok? Entonces espero que quede clara la solución que hemos puesto en este caso. Aquí está puesto, ¿no? Muy bien. Así puedo seguir construyendo NFAs, ¿ok? Que por ejemplo tengan el sufijo 11, es decir, cadenas que terminen en 11. Simplemente en este caso, antes de ver la solución, para no demorarnos mucho, escribamos el lenguaje, ¿no? En este caso, lo que nos piden es que el NFA que vamos a diseñar acepte un lenguaje tal que termine en 11, donde W va a ser un elemento del conjunto sigma estrella, ¿no? Donde sigma, por supuesto, es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hacer esto, brevemente sería sigma 0, sería sigma 1. Con esto recibimos el primer 1, con esto recibimos el siguiente 1. A este le llamamos el estado sigma 2, que es un estado de aceptación. Ok, como tiene que terminar en 1-1, aquí ya no tenemos nada. Pero como antes de 1-1 puedo recibir cualquier cosa, pues la forma de decir recibo cualquier cosa es poner un lazo que se quede ahí iterando, y ese sería el estado inicial. Este sería el NFA, ok, que acepta lenguajes que terminan en 1-1, o lo que implica que acepta lenguajes, que acepta oraciones o palabras o strings que terminan en el sufijo 1-1. ¿Ok? Aquí está la solución. Muy bien. Hemos hecho una amplia variedad de problemas relacionados con NFAs. Hemos también diseñado en algunos problemas
el DFA equivalente. A pesar de que no hemos definido el tema de equivalencia, pero hemos dicho que dos autómatas son equivalentes y aceptan el mismo lenguaje. La pregunta en este caso que podemos hacer es, ¿por qué estudiar NFAs? Un poco ya de esto adelanté ante la pregunta de alguno de ustedes de qué conexión tiene esto con el tema de inteligencia artificial. Entonces, pero ahora vamos a dar razones, vamos a poner de manera mucho más clara las razones por las cuales estudiar NFAs. Ok, ¿por qué estudiar NFAs? Los NFAs permiten, una razón es porque los NFAs permiten resolver problemas relacionados con juegos, por ejemplo, sin hacer backtracking. Cuando nosotros estudiábamos árboles de juegos y estudiamos la estrategia Minimax, ¿ok? Habíamos visto que tenemos que construir el árbol del juego, ¿ok? Donde los nodos que se desprenden de un padre son las posiciones en las que puede jugar el jugador al que le toque el turno. Luego, evalúo qué es lo que puede hacer el oponente si yo eligiera la posición que me llevó a este estado, o qué haría mi oponente, que son estas tres opciones que tiene, si elegiría este estado, y así sucesivamente con los dos estados siguientes. Luego, si mi oponente eligiera esta posición, pues, ¿qué pasa? Bueno, me dice que esto es -1, es decir, que la recompensa que yo recibo, el puntaje que yo recibo es -1. Esto me está indicando que yo pierdo. Si mi oponente hiciera este movimiento, pues en este caso la diferencia de los rojos con los que están en gris es que los rojos, los valores que están en rojo son valores que yo determino observando este estado. Los que están en esta especie de color crema son valores que yo los obtengo utilizando el algoritmo Minimax. Bueno, la característica del Minimax es que expando el árbol, ¿ok? Hasta que llego a las hojas. Y una vez que tengo las hojas, con los puntajes que yo obtengo en las hojas, tengo que ir hacia arriba, hacia la raíz, para determinar el valor de cada estado o el score de cada estado. Es decir, por un lado, tengo que avanzar en este sentido, déjenme escribir por favor, avanzar en este sentido para construir el árbol, ¿ok? Y por otro lado, en cambio, para ver los scores, tengo que hacer esto. Ir de las hojas hacia la raíz. Ok, a esto se denomina backtracking. Al proceso de ir desde el fondo hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando yo uso Minimax, no hay otra manera de determinar los scores del árbol, de cada estado del árbol, que hacer backtracking. Pero si yo tuviese un NFA, el NFA hemos visto que analiza todos los caminos posibles que yo puedo tener en este árbol de manera paralela. Entonces, como puede analizar de manera paralela todos los caminos, bueno, al hacer eso ya tiene un análisis haciendo simplemente la construcción del árbol de qué tan bueno es un camino o una trayectoria. Eso si usar un NFA. Si yo no uso un NFA, la forma de saber qué tan bueno es un camino, pues es simplemente parto del puntaje que tiene la hoja y ese puntaje usando el mínimo o el máximo según corresponda, lo voy llevando hacia arriba y con eso voy calculando los scores, ¿ok? Entonces, Minimax es un algoritmo que usa backtracking, mientras que si yo uso el recurso NFA, no necesito hacer backtracking porque, repito, el NFA analizaría todos estos caminos en paralelo. Ahora, la pregunta que ustedes harán es, ¿y cómo implemento eso en software, no? Entonces, en este caso, pues, podríamos pensar en esto en hilos, ¿no? Cada uno de los caminos que tengo aquí sería un hilo, ¿ok? Y al final, una vez que se ejecutan todos los hilos que se hacen de manera simultánea, que se asume que se ejecutan de manera simultánea, tendría la respuesta. O hagan de cuenta que cada trayectoria que yo puedo seguir en este árbol es procesada en un computador diferente en paralelo, ¿ok? Entonces, el problema es que implementar un NFA
no es simple, ¿ok? Y evidentemente, si yo uso un juego mucho más complejo que el del 3 en raya o el tic-tac-toe de 3x3, evidentemente el número de caminos paralelos que voy a tener es extremadamente grande, así que implementar un NFA en general, desde el punto de vista práctico, no es una tarea fácil. Otra razón por la cual podríamos estudiar NFAs es que los NFAs en el contexto de lenguajes permiten resolver algunos problemas más fácilmente con respecto a los DFAs. Bueno, más que ver este ejemplo, creo que eso lo hemos notado en los ejemplos de diseño que hemos ido analizando hasta el momento. Ustedes han visto que los NFAs, al ser menos rigurosos o menos complejos en su estructura, son más simples de dibujar, ¿ok? Yo solo necesito dibujar los caminos necesarios, no caminos que son necesarios para completar la estructura y que quede bien definido, lo cual pasa en el DFA, ¿ok? Entonces, al ser pues evidentemente su diseño también es más simple y de esa manera resolver algunos problemas, al menos desde el punto de vista conceptual, resulta, valga la redundancia, más simple. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un NFA que acepta un lenguaje formado por dos conjuntos de palabras. Un conjunto que contiene la palabra que tiene 3 A seguidas y el otro conjunto que tiene un número par de palabras, de un número par de letras A en la oración o en las palabras. Entonces, aquí ustedes pueden ver dos caminos que parten o dos subárboles que se desprenden desde sigma 0. Entonces, si yo tomo este subárbol de aquí, este subárbol acepta la cadena AAA. Por otro lado, este subárbol de acá acepta el conjunto A2N tal que N es mayor o igual que 1. Es decir, este ramal que he encerrado en este celeste es aquel que acepta un número par de A's. Si me voy por este lado y recibo una A, estoy en sigma 4. Si recibo una segunda A, termino en sigma 5. 2 A's es un número par de A's. Si recibo 3 A's, me quedo en sigma 4. Y en este caso, este ramal no aceptaría, pero como puse este ramal, si tengo 3 A's, este ramal me acepta. Si tengo 4 A's, bueno, con la primera A estoy en sigma 4, con la segunda A estoy en sigma 5, con la tercera A vuelvo a sigma 4 y con la cuarta A estoy en sigma 5, que sigma 5 es un estado de aceptación. Si tuviese 5 A's, la primera A en sigma 4, la segunda A en sigma 5, la tercera A en sigma 4, la cuarta A en sigma 5, la quinta A en sigma 4 y sigma 4 no es un estado de aceptación. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, ¿ok? Simplemente lo que he hecho es conectar dos NFAs, uno que acepta una parte del lenguaje que debe ser aceptado y el otro que acepta la otra parte, y de esta manera resuelve el problema. Si yo quisiera hacer esto con un DFA, va a ser un poco más complejo que lo que acabamos de ver aquí. ¿Okay? Entonces, los NFAs son más fáciles de diseñar, sin embargo, desde el punto de vista práctico, su implementación no resulta fácil. En general, para problemas complejos, pues implementar un NFA no es algo factible, ¿no? Otra razón por la que podemos estudiar NFAs es porque algunos resultados teóricos son más fáciles de ser descritos por NFAs que para DFAs, y esto se debe, o la razón para que esto sea así, es por lo mismo que hemos dicho en este segundo punto, o en esta segunda razón. Es más fácil analizar los NFAs porque son más simples. ¿Ok? Entonces, si yo estoy analizando un problema en computación y estoy modelando los computadores usando DFAs, ¿ok? Los DFAs son estrictos, son rigurosos y por lo tanto lidiar con esa complejidad, si estoy analizando un algoritmo grande, para lo cual debería tener usualmente un DFA grande, va a resultar complejo. Entonces, ¿por qué no simplificar la estructura a algo más simple, pero que haga exactamente lo mismo que el DFA, que es justamente considerando un NFA, perdón, o un autómata finito no determinístico?
¿Ok? Entonces, espero que quede claro con todo lo que he dicho que en general NFAs son un concepto teórico interesante, mucho más simple que analizar que los DFAs, ¿ok? Pero la razón por la que no nos quedamos únicamente con NFAs y estudiamos DFAs, aparte de la teoría, es porque implementar un DFA en la práctica es más fácil que un NFA, ¿ok? Entonces, con esto queda claro que necesitamos los dos. Necesitamos NFAs para estudios teóricos en general y DFAs para poder implementarlos desde el punto de vista práctico. Entonces, como los análisis los vamos a hacer usualmente en NFAs, pero su implementación va a ser con el DFA equivalente, necesito una manera de pasar de esto a esto de acá. Es decir, necesito pasar de un NFA a un DFA. Pero también necesito decir que este DFA que he diseñado hace exactamente lo mismo que este NFA que estuve estudiando. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esta relación bidireccional, hablamos de equivalencia. Y ya sabemos que un NFA es equivalente a un DFA si el lenguaje aceptado por el NFA es el mismo lenguaje aceptado por el DFA. Ahí decimos que estos dos elementos o estas dos máquinas de estado finito son equivalentes. Lo que vamos a estudiar, insisto, en esta parte es cómo paso de aquí a acá. Voy a asumir que tengo un NFA y quiero convertirlo en un DFA. ¿Ok? Para esto vamos a ver un teorema que nos dice o que nos da información importante. Nos dice que todo DFA es también un NFA. ¿Ok? Todo DFA es un NFA. Entonces, para entender de manera más clara qué es lo que estamos diciendo, pues, ¿ok? Pongamos el conjunto de las finite state machines. Aquí, algunas finite state machines son NFAs. Déjenme poner esto con otro color. De NFAs. Y todo DFA es también un finite state machine. La forma de decir eso sería esto, ¿no? Estos son DFAs. ¿Ok? Entonces, el conjunto de NFAs es más grande que el de DFAs. Y el conjunto de las máquinas de estado finito son más grandes que el conjunto de DFAs y NFAs. Con eso, todo DFA es un NFA, pero lo que se ve aquí también es que no todo NFA puede ser convertido en un DFA, ¿no? Ok, entonces, esto es uno de los resultados que nos muestra este teorema. Ahora, demostremos que este teorema es correcto. Para eso vamos a analizar, la prueba de este teorema es bastante sencilla. Vamos a analizar las definiciones de lo que es un NFA y de lo que es un DFA, definiciones que ya estudiamos previamente. Tanto un NFA como un DFA son tuplas formadas por 5 elementos. Un conjunto de símbolos de entrada que se define para los dos casos. Un conjunto finito de estados que se define para los dos casos. Me voy a saltar al literal D para dejar el C al final. Un conjunto de estados de aceptación que es un subconjunto de S para los dos estados y un estado inicial que aplica para los dos elementos, ¿ok? Para un NFA y un DFA. ¿Dónde está la diferencia en la definición? La diferencia está en que el conjunto de llegada de la función de transición de los NFAs es el conjunto potencia del conjunto de estados, mientras que la llegada de la función de transición de un DFA es un estado. Es decir, una flecha para un valor de entrada siempre llega únicamente a un estado, mientras que acá, como hemos visto, dado un estado y un valor de entrada, puedo tener más de una flecha que parten del mismo estado y con el mismo valor de entrada. Esa es la diferencia. Bueno,
Si ustedes recuerdan, una de las características del conjunto potencia es que S, déjenme ponerle esto en rojo, es que S es parte del conjunto potencia. ¿Ok? Entonces, como S es parte del conjunto potencia, estos de aquí, los DFAs, están contenidos dentro de los NFAs. Y eso es lo que tenemos puesto en esta parte de aquí, o estamos indicando aquí. ¿Ok? Entonces, los NFAs es un concepto mucho más grande, mucho más general que el tema de DFAs. Y de ahí queda demostrado que todo DFA es también un NFA. La clave está aquí, en que este es el conjunto de llegada para los DFAs, este es el conjunto de llegada para los NFAs. El conjunto de llegada de los DFAs está contenido en el conjunto de llegada de los NFAs, que es el conjunto potencia de S. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, otro teorema que nos dice es que si bien el conjunto de NFAs es más grande que el de DFAs, pero acá nos dice que es posible reducir todo NFA, perdón, a un DFA equivalente. Es decir, si bien tenemos un conjunto de NFAs que es más grande que DFAs, pero cualesquier NFA puedo reducirlo a un DFA. Esta es la otra característica de este teorema. Entonces, este teorema es importante desde el punto de vista práctico porque nos dice que dado un NFA, siempre para cualesquier NFA, yo puedo encontrar el DFA equivalente. Y cuando digo que dos DFA o dos máquinas de estado finito, sean NFAs o DFAs, son equivalentes cuando aceptan el mismo lenguaje. Entonces, si tengo un NFA-N y tengo un DFA-D, digo que este NFA-N es equivalente a este DFA-D si los dos aceptan exactamente el mismo lenguaje. Donde, por supuesto, el lenguaje debe ser un subconjunto del conjunto sigma expresa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, dado un NFA, vamos a encontrar el DFA equivalente. Esto ya lo hicimos anteriormente o hicimos un ejercicio parecido. Entonces, fíjense que lo que habíamos dicho como estrategia antes es que en algunos casos podemos copiar el NFA y hacer los cambios que necesitamos. ¿Ok? Si hiciéramos eso, pues aquí tendríamos una parte del NFA. ¿Ok? O más dicho, tendríamos el NFA y lo único que hemos hecho es agregar un estado trampa para el valor de 1 que debe desprenderse de sigma 0. ¿Ok? Esto no siempre funciona. Necesitamos un procedimiento más general para convertir o pasar de un NFA a un DFA. La característica o lo que debe quedar claro es que estas dos máquinas de estado finito aceptan exactamente el mismo lenguaje, ¿ok? Y en este caso, el lenguaje aceptado es aquel en donde todos los strings empiezan con un 0. No importa lo que viene después, con que empiece con un 0, el string o las cadenas son aceptadas, ¿ok? Evidentemente necesitamos también demostrar este teorema. A diferencia del caso anterior, la demostración no es tan sencilla, es un poco más compleja, así que simplemente les voy a poner aquí los pasos. Bueno, aquí está la demostración completa, no la vamos a analizar porque realmente no tiene sentido, pero si alguien necesita revisar esto por ejercicio, porque le da curiosidad, aquí está la demostración de este teorema que hemos puesto aquí. Nosotros nos vamos a quedar simplemente con el resultado de que para todo NFA, disculpen, es posible encontrar un DFA equivalente. Más bien lo que vamos a hacer ahora es, a través de algunos ejemplos, ver el procedimiento que tengo que seguir para encontrar, dado un NFA, su DFA equivalente. Muy bien, en este ejemplo nos dan un NFA que está expresado a través del diagrama de transición. Acá tenemos la función de transición, ¿ok? Entonces nos dice que el estado inicial, que se denota con esta flecha sigma 0, cuando recibe un 0,
el estado al que paso es sigma 0, eso se puede ver aquí, y si recibo un 1, puedo pasar o a sigma 0 o a sigma 1. La forma de decir eso es, estando en sigma 0, si recibo un 1, puedo pasar a este conjunto de estados, o a sigma 0 o a sigma 1. Cuando estoy en sigma 1 y recibo un 0, no avanzo a ningún lado, eso se denota con vacío. Cuando estoy en sigma 1 y recibo un 1, no avanzo a ningún lado y eso se denota con este vacío. Esta circunferencia marcada sobre este diagrama, sobre esta matriz de transición, me indica o me denota cuál es el estado de aceptación. Entonces, con flecha indico cuál es el estado de partida y con círculo señalo el o los estados de aceptación. Ok, lo que queremos es a partir de este NFA realizar el diseño del DFA, pero usando un procedimiento que nos va a servir para casos simples como este o más complejos como veremos más adelante. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este caso es a diseñar el DFA correspondiente. Entonces, cuando estoy en sigma 0 y recibo un 0, avanzo a sigma 0, eso está bien. Ahora, lo que voy a hacer es definir este conjunto de dos estados como un solo estado. Entonces, sigma 0, sigma 1 van a ser un único estado que va a ser sigma 0, sigma 1. Entonces, cuando estoy en sigma 0 y recibo un 1, voy a pasar a un estado que va a ser la unión o va a estar formado por haber juntado dos estados que son sigma 0 y sigma 1. ¿Ok? Ahora, he creado un nuevo estado, sigma 0 y sigma 1. Entonces, tengo que definir valores para sigma 0 y sigma 1. Entonces, si estoy en sigma 0, sigma 1 y recibo un 0, ¿ok? Sigma 0 y sigma 1 se forman o están en esta columna, ¿ok? Entonces, cuando yo junto sigma 0 con sigma 1, ¿ok? El estado al que llego es la unión de estos de aquí. Entonces, sigma 0 unido con conjunto vacío da sigma 0, por lo tanto, aquí va sigma 0. Cuando recibo, en cambio, cuando estoy en sigma 0, sigma 1 y recibo un 1, estoy en esta columna. Si yo uno los estados que tengo aquí, sigma 0, sigma 1 con vacío, eso me da sigma 0, sigma 1. Entonces, cuando estoy en sigma 0, sigma 1 y recibo un 1, me quedo en estado sigma 0, sigma 1. Listo, con esto tendría los dos estados que necesito para el DFA y ya estaría diseñado el DFA. Lo único que necesito es indicar cuál es el estado de aceptación. El estado de aceptación será aquel estado simple o compuesto que contenga el estado de aceptación en el NFA. Este es un estado compuesto porque está formado por dos estados, donde uno de ellos es sigma 1 y sigma 1 es el estado de aceptación en el NFA. Por lo tanto, este será el estado de aceptación en el DFA. Dicho de esta manera, entonces tengo un DFA con dos estados. Un estado es sigma 0, el otro estado es sigma 0, sigma 1. Y las transiciones son, cuando estoy en sigma 0 y recibo un 0, me quedo en sigma 0. Cuando recibo un 1, avanzo a sigma 0, sigma 1. Perdón. ¿Ok? Cuando estoy en sigma 0, sigma 1 y recibo un 0, regreso a sigma 0. Y cuando recibo un 1, me quedo en sigma 0, sigma 1. Por lo tanto, este es el DFA equivalente al NFA, ¿ok? Y son equivalentes porque si yo encuentro el lenguaje que es aceptado por ese NFA, ese lenguaje va a ser equivalente al que es aceptado por este DFA que he construido. Y por supuesto, pues, este es el estado inicial o este es el estado de partida, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es una serie de ejercicios que nos van a permitir desarrollar la habilidad de pasar de NFAs a DFAs equivalentes. Así que a eso vamos a dedicar el resto de lo que nos falta por estudiar con respecto a NFAs, que en este caso es la conversión de NFAs a DFAs. Si no queda claro lo que hice anteriormente, pues aquí está puesto algunas notas que explican lo que acabamos de hacer anteriormente. Este es el resultado que hemos obtenido, ¿ok? Entonces,
típicamente en este caso, si quisiéramos, podríamos decir que aquí tenemos un estado sigma 2, donde ese estado sigma 2 está formado por el hecho de haber juntado dos estados del NFA, que son sigma 0 y sigma 1, o simplemente puedo dejar el estado juntado, o los dos estados juntados, como en este caso. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto habríamos hecho un primer ejercicio de conversión de NFAs a DFAs. No sé si hasta este punto tienen alguna duda. Si no queda algo claro, me dicen por favor de esta parte. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ok, si no tienen dudas, pues aquí vamos a detenernos. Simplemente acuérdense que este resultado de este teorema es importante. Este resultado nos dice que, dado cualesquier NFA simple o complejo en su estructura, siempre vamos a poder encontrar un DFA equivalente. Usualmente, si el NFA es complejo, el DFA que vamos a obtener quizá va a ser igual o más complejo que el NFA. Si el NFA que estamos partiendo o del cual estamos partiendo es simple, bueno, pues a lo mejor o usualmente el DFA que vamos a obtener también va a ser relativamente simple, con un poco más de complejidad debido a la rigurosidad en la definición que tiene el DFA, pero quizá si es que el NFA no es tan complejo, el DFA equivalente tampoco sea tan complejo, ¿ok? De esto pues haremos más ejercicios en la siguiente clase. Muchas gracias.